tardes y agradecer a las jornadas que me han permitido estos 10 minutos el poder hablar de este libro. Acabamos de escuchar a Eugene Downing, o Notinin, es su nombre en irlandés. ¿Puedes pasar la siguiente? La cuarta era. ¿Cuarta? Esa es, ahí lo tenemos, en diversas etapas de su vida. Ahí aparece con sus compañeros de las Brigadas Internacionales, es el que tiene la boina que aparece en una esquina. Eugene Downing era un joven irlandés, miembro del Partido Comunista de Irlanda, se había fundado en 1933 y con 25 años, viendo que la lucha contra el fascismo en Irlanda era prácticamente una batalla perdida por el control, sobre todo de la Iglesia Católica, porque Irlanda en aquella época era una verdadera teocracia, decide acudir a España como oportunidad de combatir, ayudar en la lucha contra el fascismo, ¿no? Él viene en marzo del 38, tiene un periodo en Cataluña de formación, entra en combate en junio en la batalla del Ebro, donde es herido y luego es repatriado en el mes de noviembre, ¿no? Luego, años después, en los años 80, es cuando publica varios artículos en una revista contando su experiencia en la guerra y finalmente esos artículos los convierte en estas memorias. Estas memorias que lo singular que tienen es que fueron escritas en irlandés, en gaélico irlandés, que es una lengua que, si atendemos a las estadísticas oficiales, hablan 2,5 millones de personas, pero en realidad pues, estamos en los 350.000 y bajando, ¿no? Y él era un gran defensor de la cultura y la lengua gaélica y por eso decidió escribir sus memorias, esta La niña bonita y Roisin Dubh, ¿no? De hecho, cuando mis compañeros y yo, traductores de gaélico irlandés, dimos con esta joya, ni siquiera había edición en inglés, ¿no? La edición en inglés justo salió cuando nuestro libro estaba ya en prensa, ¿no? Se nos adelantaron un mes, ¿no? Bueno, Eugene es uno de los 250 irlandeses que vienen a luchar del lado de la República. Hay otros que vienen a luchar del lado de Franco, a Brigada San Patricio, pero eso ya es otra historia, ¿no? De estos 250 que vienen a luchar con la República, la mayoría son republicanos de izquierdas, son del republicanismo de izquierdas, son exmiembros del IRA y solo una pequeña parte son comunistas, son del Partido Comunista de Irlanda, entre ellos el propio Eugene, ¿no? Como es evidente, pues eran irlandeses, pero no todos venían de la isla. Había un gran contingente de la diáspora, irlandeses de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Nueva Zelanda, de Australia, Escocia, de Canadá y luego ya los propios de la isla. Estas memorias son unas memorias de un soldado, un brigadista que se entrena, que lucha, que habla de su experiencia, pero hay poca guerra en estas memorias. Solamente la parte final, cuando va a combatir y es herido, es cuando podemos ver más el combate. Durante toda la historia de las memorias es la historia de cómo se organizan las brigadas internacionales, de cómo se engranan las brigadas internacionales. Él pertenecía a la brigada Connolly, que era la brigada irlandesa dentro del batallón británico de las brigadas internacionales, y cómo se organizan, los problemas que tenían, los problemas de disciplina, de indisciplina, su compromiso contra el fascismo y luego también una parte cultural, el choque que supone para un chico de 25 años que no ha salido nunca de la isla el llegar a España y ver cosas que le sorprenden, ¿no? Tiene un capítulo dedicado a Barcelona maravilloso donde se queda sorprendido de ver gente que trabaja limpiando las botas de otros, donde él, que procede de una isla, él es comunista, pero procede de una isla fuertemente controlada por la Iglesia Católica y tiene un pozo todavía muy religioso, se sorprende a ver cómo en las iglesias convertidas en cuarteles entran las chavalas campesinas y se ponen a jugar con los objetos religiosos o con las campanas, ¿no? Él todavía se queda un poco ahí asustado, ¿no? Hay mucho de literatura de viajes también en estas memorias en las que narra también la vida dura de los soldados, la vida dura de los heridos, las condiciones precarias de los hospitales, pero sobre todo el entusiasmo que tenía en su lucha, ¿no? Eugene titula este libro como La niña bonita y Roisin Dubh. ¿Por qué? La niña bonita es el nombre popular que tenía la República Española, es una república en los años 30, luego ya se ha perdido un poco. Y Roisin Dubh es un viejo mito irlandés. Roisin Dubh se traduce como Rosita Morena, es un viejo mito precristiano irlandés
que en el siglo XVIII los nacionalistas irlandeses utilizan en su lucha contra los británicos, ¿no? Roisin Duff es la representación de Irlanda. Suele ser una anciana que se queja de la esclavitud y la miseria en la que vive Irlanda y incita a los jóvenes a luchar, y cuando los jóvenes cogen las armas y se lanzan a luchar, la anciana se transforma en una hermosa joven, Roisin Duff, que los dirige. Y de esto van las memorias, de dos mundos, de la República Española y de España y de Irlanda, ¿no? Hay un capítulo cuando él está herido, enfermo, en el hospital, en Corbera y luego en Sagaró, cerca de Barcelona, donde cuenta cosas también de las dificultades de los soldados y también cosas que le sorprenden la primera vez que bebe una botella de cava, de champán, y dice, no pudiera imaginar nunca que en esta precariedad pudiera beber una bebida propia de ricos, ¿no? Esas cosas que le llaman la atención siempre. Y en ese momento en el que está en el hospital es cuando recuerda, durante un capítulo, toda su lucha, por qué está en España, ¿no? Recuerda mucho una famosa carta de un brigadista norteamericano de la Brigada Lincoln que escribe desde Albacete a un amigo explicándole por qué está en España. En el caso del brigadista, que era negro, por su lucha contra el racismo; en el caso de Eugene, por su lucha contra el fascismo. Y entonces hace un repaso de cómo empieza desde joven, empieza con él estudia un técnico electricista, pero desde muy joven es un activista constante, ¿no? Él está siempre en las huelgas, en las manifestaciones, en los motines, está en la cárcel. Empieza desde muy joven a leer literatura marxista y empieza ya a comprometerse. Lee sobre todo pues, a Marx y a Connolly. Connolly es uno de los grandes pensadores marxistas irlandeses, con su obra fundamental, El trabajo en la historia de Irlanda. Y en este capítulo pues, él va comparando la situación de España, la situación de Irlanda, y finalmente pues, nos ofrece una visión ciertamente interesante, impactante. Yo muchas veces se lo comento a mis alumnos. ¿Cuántos de vosotros con 25 años hubierais hecho esto? Ahora quizás las circunstancias no son las mismas, ¿no? Pero ¿cuántos con 25 años no se iríais a un sitio a luchar contra el fascismo? Pues difícil, ¿no? Pero era un momento, una generación y una gente hecha quizá de otra pasta, ¿no? Eugene vuelve finalmente a Irlanda repatriado y toda su vida siguió siendo un comunista, aunque luego se alejó del partido, pero siempre estuvo comprometido con sus recuerdos de España. Ahí lo tenemos en la última imagen, está en Corbera d'Ebra, cerca de Gandesa, donde estuvo hospitalizado nada más ser herido. Volvió en los años 70, vuelve en el año 76 y todavía encuentra restos del franquismo. Cuando vuelve en el año 83, le llama la atención, por ejemplo, en Mataró, que había una placa que recordaba el momento en que las tropas franquistas habían entrado, y ya en el año 83 esa placa no estaba, ¿no? Entonces, bueno, él ciertamente al final del libro tiene cierta esperanza de que las cosas, al final su lucha no hubiera sido en vano, ¿no? Nosotros tenemos que agradecer mucho, aunque no llegamos a conocer a Eugene, que murió en el 2003, agradecer mucho a su familia, a su sobrino Brendan Vine, que nos prestó el acceso a todo el archivo fotográfico y documental de la obra del trabajo de su tío, y a nuestros profesores de irlandés, porque nosotros estudiamos irlandés aquí en la Escuela Oficial de Idiomas, la escuela pública, cuando había irlandés, hasta que los recortes dijeron que no era un idioma como prioritario como para enseñarlo, y se acabó. Pero hubo un momento en el que la escuela pública atendía una serie de cosas sin importar el rendimiento económico, ¿no? Hablando un poco aquí de estos términos. Por eso, bueno, pues es una obra de la que estamos muy orgullosos, muy contentos, llevamos todo el año presentándola. Este verano estuvimos invitados por la Generalitat de Cataluña, por el Ayuntamiento de Gandesa, estuvimos allí en los lugares de la batalla, y la verdad fue un momento muy emotivo, y colocamos una placa en su recuerdo en la cota donde tantos hombres pues perdieron la vida, tantos jóvenes por el ideal antifascista, ¿no? Y como estamos hablando de mujeres, también hubo dos mujeres irlandesas, ¿no? Dos mujeres que, bueno, pues nada, se dedicaban a los cuidados. No voy a decir enfermeras, voy a decir sanitarias. Eran sanitarias, una era conductora de ambulancias y la otra llegó incluso a dirigir una colonia de
de niños refugiados en Alicante y después, en la Segunda Guerra Mundial, prestó un servicio muy importante en el paso de judíos de Francia a España. Pues las memorias de Eugene, las memorias de un irlandés, John O'Dinneen, las memorias de un joven antifascista, que creo que son muy necesarias hoy en día, estas memorias de los brigadistas y de esta gente joven. Pues muchas gracias por la oportunidad.